Bueno, vamos a continuar con este video haciendo una síntesis de lo que vimos en clase presencial y lo que hemos trabajado en el Meet sobre la estructura atómica. Nosotros empezamos a ver que las ideas acerca del átomo fueron evolucionando con el tiempo. En el siglo XIX va a aparecer Dalton, quien nos propone su idea acerca del átomo. Lo que hace es recopilar la información que existía sobre el átomo y sobre la estructura interna de la materia, y a través de sus investigaciones él concluye que el átomo es indivisible. Eso significa que adentro no hay nada, que si yo lo divido lo único que tengo es átomo. Nos dijo que es indestructible. De hecho es así porque confirmamos que la materia no se crea ni se destruye, simplemente se transforma. Y decía, el átomo se parece a una esfera maciza, es decir, adentro solamente hay átomo. Bueno, después de varios años va a aparecer otro físico inglés, quien va a dejar de lado esta teoría propuesta por Dalton a la luz de sus nuevas investigaciones. Con esto nosotros vemos cómo, primero, la ciencia utiliza modelos científicos que buscan explicar, describir, predecir ciertos fenómenos. Lo que hace es aproximarnos a esa realidad. Pero estos modelos no duran para siempre, justamente evolucionan. ¿Por qué evolucionan? Porque aparecen nuevas preguntas que estos modelos científicos no pueden explicar, y tal va a ser el caso que nos va a proponer Thomson. Thomson puede decir de que el átomo sí es divisible a través de una experiencia con la cual él trabajó y que le permite confirmar de que el átomo tiene algo interno, a su vez, que es el electrón, una partícula a la que bautizaron con el nombre de electrón. Entonces, fíjate que él tiene que pensar cómo ubicar estos electrones en este átomo. Por eso es que él ubica los electrones como incrustados en la masa positiva de un átomo. Y cuando hablamos de incrustados, ese término nos remite a que los electrones para Thomson están quietos adentro del átomo. Estas investigaciones se llevaron a cabo a través de la experiencia de los rayos catódicos y que, como conclusión, además de decirnos que el átomo sí es divisible, nos presenta la primer partícula subatómica y con ello podemos diferenciar qué son las partículas y diferenciarlas a su vez de energía. Vamos a recordar que si hablamos de partícula, decimos que tiene masa y tiene carga. En cambio, si hablamos de energía, no tiene ni masa ni carga. Entonces, el modelo hasta este entonces, bautizado como el del budín, tiene la masa positiva e incrustadas estas partículas negativas, con lo cual concluimos que el átomo eléctricamente es neutro. Sin embargo, van a aparecer nuevas evidencias que van a permitir comprobar que ese modelo tiene errores y va a haber que corregirlo. En clase trabajamos sobre la radiación, los tipos de radioactividad y hablamos mucho de las partículas alfa. Justamente va a haber un físico también inglés, Ernest Rutherford, que va a estar interesado en el material radioactivo que era capaz de emitir partículas alfa. Entonces, en una habitación a oscuras, coloca este material que sin necesidad de encenderlo emite espontáneamente energía que tiene capacidad de penetrar la materia y tiene alto alcance. Estas partículas alfa se desvían siguiendo una trayectoria rectilínea. Fíjate que en la mitad del recorrido él colocaba una lámina de oro pensando que los átomos de oro son como los representados por Thomson, como los del budín. Pero para poder ver estas partículas hacia dónde se dirigían en esta habitación oscura, justamente estaba oscura porque coloca una pantalla alrededor
fluorescente. En contacto con las partículas, ésta se encendía. Entonces él comprobó que la mayoría de las partículas seguían una dirección recta y muy pocas eran las que lograban desviarse. ¿Cómo explicar este fenómeno? Que le llevó muchos años, pero nos dejó una conclusión. Él decía: el átomo, según el modelo de Thomson, tiene los electrones incrustados en una masa positiva. La partícula es positiva. Cuando se acerca a algo positivo que tiene la misma carga que ella, es decir, se repelen, eso explicaría que algunas de estas partículas puedan rebotar, desviarse de su trayectoria rectilínea. Pero la gran mayoría pasa de largo, no sufre ningún tipo de modificación su trayectoria y la respuesta que encontró es que en el átomo hay grandes espacios vacíos. Entonces, con estas conclusiones, reformula el modelo atómico en 1911. Fíjate que tiene una zona central positiva a la que llamó núcleo. Y los electrones no pueden estar adentro de él porque el núcleo es positivo. Entonces, ¿dónde ubicarlos? Entonces dijo, los ubicamos en la periferia, alrededor. Pero surge un nuevo interrogante que es muy interesante. Si los electrones son negativos y el núcleo es positivo, ¿por qué no se atraen? Y la única respuesta hasta este momento que se pudo ofrecer es que para evitar la atracción, los electrones giran, se mueven en órbitas. Por eso, si podés, mira este video que vas a encontrar un paralelismo entre este modelo, el modelo nuclear, y el sistema planetario. Justamente él lo hace usando como analogía al sistema solar. El Sol, el núcleo central, y los electrones giran como los planetas en órbitas. Bueno, esa es la idea del modelo atómico de Rutherford, conocido también como el modelo nuclear, y que ha sido el motivo de esta clase. Vamos a seguir en las próximas con las actualizaciones que tiene el modelo nuclear. Acá tenemos las partículas definitivas que componen el átomo, o conocidas como partículas subatómicas. Fíjate que el protón y el neutrón están en el núcleo y no tiene carga el neutrón, su carga es nula. En cambio, el protón sí tiene carga, es positiva, y compáralo con el electrón, es el mismo valor de carga. La única diferencia es el signo. El protón es positivo, el electrón es negativo. Acá también vamos a comparar las masas y podemos decir que la masa del átomo se concentra en el núcleo. ¿Y quién le ofrece esa masa al núcleo? La presencia de los protones y de los neutrones, que en relación a los electrones, fíjate que son mucho más pesados, de manera tal que el núcleo tiene la masa del protón y la masa del neutrón. La masa de los electrones que giran alrededor del núcleo es casi despreciable y no suma a la masa del átomo total, por eso no la consideramos. Esta información nos va a permitir poder conocer la notación atómica. Para ello necesitas dos datos o dos números, el Z o número atómico, el A o número másico. Cuando hablamos de Z, estamos haciendo referencia a cuántos protones tiene ese átomo. El Z es el DNI del átomo y vas a ver a través de la tabla periódica que todos los elementos de la tabla tienen un Z diferente. A su vez, como el átomo eléctricamente es neutro, vas a encontrar que la cantidad de protones es igual a la de electrones. Por lo tanto, el Z, los electrones y los protones siempre en un átomo eléctricamente neutro es el mismo valor, no se modifican. El número másico, la masa, es la suma de la cantidad de protones y de la cantidad de neutrones que tiene ese átomo. Ahora,
Muchas veces me van a dar como dato la cantidad de protones o el Z y el número másico y me va a pedir que calcule la cantidad de neutrones. ¿Cómo lo hago? A partir de la definición de número másico, de manera tal que despejo y el número de neutrones es igual a la masa menos el Z, que es lo mismo que decir protones. Este sería el resultado de la primera actividad en donde en este cuadro yo te doy datos y sin la tabla periódica, pero utilizando lo que venimos conociendo, podés resolver estas cantidades. Y también vamos a ver las otras preguntas que están a continuación de las actividades. Dice la actividad, el átomo de cobalto tiene 27 protones y 33 neutrones. Eso es dato. Ahora me pregunta o me pide determinar el número atómico, es decir, Z, el número másico, es decir, A, y la cantidad de electrones que va a tener el cobalto, que eléctricamente es neutro. Entonces, fíjate que vamos a ir poniendo los datos que me daba. El Z, 27. Los neutrones, 33. Como el Z es lo mismo que protones y a su vez lo mismo que electrones, estoy resolviendo el problema. ¿Cómo hago para saber la cantidad de A? Sumo neutrones más protones. El siguiente es de las mismas características. Se tratan de situaciones, mejor dicho, se trata de problemitas en donde la información no está organizada en un cuadro, sino está escrita a modo de pregunta, pero es exactamente lo mismo. Bueno, ahí está la respuesta. Ponemos el SAPEN y fíjate, el Z, los protones y los electrones es el mismo dato. Me da como dato 23 la masa, solamente me resta calcular la cantidad de neutrones, que es 12. El último me da como dato el número atómico 55 y de neutrones 78. Por lo tanto me pide el A y me pide los protones. Ahí tenemos la respuesta. ¿Sí? Bueno, conclusión y para ir cerrando. Siempre tengo que recordar que el Z es igual a los electrones o a los protones y que la masa del átomo es la suma de sumar los protones y los neutrones del núcleo y en función de eso puedo despejar alguna de las variables que necesite.